pero no hay realmente una referencia a lo que pudo haber sido la figura. Entonces, para mí eso es lo que más me llamó la atención. Y después lo que más me llama la atención de esta obra es el colorido, ¿sí? El colorido, el uso de los colores. Por ejemplo, el hecho de que él esté en un tono tan oscuro, y yo me pregunto si no hubo la pretensión de hacer con ello una crítica a la vida que es en Europa, que es tan oscura, a la vida como es en las islas de Tahití o las islas del sur. Les recuerdo que Tahití era un protectorado francés, por eso él fue a trabajar ahí y se enamoró de todo esto, ¿no? Lo trataron muy mal, por cierto. Y por cierto, no queda una sola obra de él en esas islas, ¿no? Todas están en otros lados, ¿sí? Es un gran autorretrato. ¿Por qué para mí es un gran autorretrato? Una, porque siento que el pintor, a través de colores, nos está indicando cuál es su filosofía respecto a la creación. Es decir, hay una cuestión aquí bueno, esto sí es casi 100% realismo, como si hubiera sido pintado en el Renacimiento. Sin embargo, esto que está a los lados no tiene nada que ver, ¿eh? Todos nosotros conocemos Cristos crucificados de pintores del siglo XVI, XVII. Hay un Cristo precioso que es de Zurbarán, el pintor, el gran Francisco Zurbarán, el gran pintor español, que él hizo el retrato del Cristo, pero con un contraste de luz muy fuerte. Y este cuadro fue hecho para una pequeña capilla, donde la capilla estaba como una cueva de oscuro. Y entonces pusieron ese cuadro al fondo, de tal manera que la poca luz que entraba ahí a la capilla, pues sí, le daba la luz al cuadro, pero el cuadro parecía como si la cruz estuviera no en un cuadro, no enmarcada en un marco, valga la redundancia, sino que estaba como sostenida en el aire propiamente, como que, allá en la oscuridad que veo al crucificado. Obviamente no son de esos Cristos de los que está pintando Gauguin. Sin embargo, él no puede negar su origen, y su origen pues es europeo, le guste o no. ¿Sí? Todos nosotros no podemos negar nuestro origen, aunque de alguna manera renegamos a veces de nuestras costumbres o de nuestros países. No, todos ellos, tanto el país, nuestra filosofía, nuestro carácter, nuestra climatología, nuestra política, todo está integrado en todos nosotros. Por eso nosotros somos ese ser que se llama mexicano, único en el mundo. Bueno, entonces sigo con mi crítica de este autorretrato. Es un autorretrato más bien de pequeñas dimensiones, no, ya las mencioné, no es un cuadro muy grande, pero para mi gusto es una verdadera obra maestra, por lo que ya he mencionado, de que de alguna manera tiene dos formas de pintar de Gauguin. Una, que no es que pinte estos Cristos y estas cuestiones como en abstracto porque no sepa dibujar o no sepa pintar, no, aquí está su retrato y nos está demostrando que sabe perfectamente dibujar y pintar. No es eso, él andaba buscando otra manera de expresión, eso es lo que andaba buscando. En cuanto a la observación que hago del cuadro, a mí me da la impresión que es un hombre que ciertamente en la profundidad de sus ojos puedo adivinar que tal vez haya un problema, tal vez problemas sentimentales, cuando digo sentimentales no necesariamente me refiero que sean amorosos y demás. Por cierto que él entonces ya estaba casado, pero abandonó a su esposa y a sus hijos en Dinamarca, si mal no recuerdo, ¿sí? Y se vino acá a las islas
y acá tuvo una esposa entre los nativos de Tahití. Pero no le veo en su rostro, no veo una alegría, a pesar de que seguramente se sentía muy a gusto aquí. Noten cómo tiene sus labios, así como muy cerrado, como cuando uno lo están regañando y cierra uno así. Entonces, y luego su nariz algo aguileña, nos hacen ver que es una pintura, una identificación. No, iba a usar la palabra no agradable, pero eso no es cierto. La pintura es muy agradable, pero eso ya nada más visto desde fuera. Pero en lo que yo pudiera sentir de él, más bien siento que hay un sufrimiento o algo que no completa toda su felicidad. Su felicidad sí son estas pinturas, este color, este colorido, este mundo lleno de explosiones de colores de Tahití, del trópico y demás, pero no es completa esa felicidad. Bueno, ya habiendo hecho nuestra crítica, podemos irnos a lo que sería una conclusión. Y en nuestra conclusión podemos tomar algunas de las ideas que ya expresamos anteriormente para cerrar. En síntesis, creo que la pintura que se llama Autorretrato de Gauguin con Cristo Amarillo es una pintura muy representativa del arte de Gauguin, pero a la vez también nos deja ver la posibilidad de cómo hubiera él pintado si hubiera tenido otro estilo. Es un retrato indudablemente de una psicología que merecería tal vez un poco más de atención. En cuanto al colorido, es el extraordinario colorido que el pintor siempre nos ha acostumbrado. Punto. Y ahí tenemos ya una crítica de arte. Pero recuerden que atrás de esa crítica de arte está todo el formalismo. ¿Cuál fue el formalismo? Título, epígrafe opcional, introducción de párrafos, desarrollo de párrafos y mero abajo, conclusión. En estos párrafos nosotros vamos a utilizar todo el bagaje que ya tenemos del lenguaje figurado. Si hay un lenguaje donde el lenguaje figurado se puede utilizar, es en este tipo de textos. El lenguaje figurado, desde luego, se utiliza mucho más en la poesía. Pero cuando nosotros hacemos una crítica de arte, estamos casi haciendo un poema de lo que estamos viendo. Porque ¿cómo describir la belleza si no es con un texto de belleza? Entonces, ahí en ese texto vamos a utilizar metáforas, metonimias, oxímoron, todo lo que hemos ya estado viendo, personificación, por ahí se me va uno o dos, pero todo eso que ya hemos visto lo vamos a utilizar. Nuestro examen, que ya a estas alturas, como habrán visto, consistió en eso. Cuando se los entreguen, se van a dar cuenta de ello. Bueno, por hoy es todo. Todavía voy a volver con una pequeña plática, porque sé que estamos en exámenes y no quiero distraeros mucho la atención. Nos vemos hasta la próxima.